A ver, imaginemos por un momento el colosal tablero de la Guerra Fría. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis visual, directo y objetivo de los eventos históricos de Chile hasta el año 1973. Porque, ojo, esta no es solo una historia local, es literalmente el microcosmos definitivo del conflicto global del siglo XX. Es crucial que nos preguntemos cómo una nación situada en el extremo sur del mundo acabó convirtiéndose en el campo de prueba absoluto de las grandes ideologías de la época. Vamos a ver cómo un país intentó forjar su propio destino, buscando a toda costa esa ansiada independencia económica y política, para acabar atrapado en medio de un choque titánico entre superpotencias. Así que preparaos porque vamos a desgranar las fuerzas internas y externas que moldearon esta etapa basándonos puramente en datos y en la visión de los expertos en geopolítica. Y para entender bien todo este rompecabezas tenemos que partir de una premisa brutal del pensador Zunzunegui. Él dice, un país no puede ser soberano si su pueblo está roto. Esta frase da absolutamente en el clavo y es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Pensadlo bien, cuando tienes fracturas sociales profundas en las bases mismas de una nación, alcanzar la verdadera soberanía es, francamente, una ilusión. Es imposible. Un Estado fracturado desde dentro es la presa más fácil para la manipulación externa. Y claro, para llegar a comprender los devastadores conflictos geopolíticos que arrasarían el país en los años 70, primero es imperativo que entendamos estas grietas fundacionales. Unas grietas que ya dividían a la sociedad muchísimo antes de que se disparara el primer tiro de la Guerra Fría. Bueno, antes de seguir profundizando en la complejidad de esta historia, invitamos a la audiencia a darle like, compartir, comentar y a darle a la campanita. Es sin duda la mejor manera de apoyar este tipo de análisis para que podamos seguir desentrañando la historia juntos. Y esta es nuestra hoja de ruta para el recorrido de hoy. 1. Despertar y base industrial. 2. Peones en el tablero. 3. El sueldo de Chile. 4. La vía al socialismo. Y 5. Asedio y quiebre final. Punto 1. Despertar y base industrial. El impulso por la independencia. Vale, retrocedamos un poco. Tras la caída de Balmaceda a finales del siglo XIX, entramos de lleno en la era del salitre. Una época de inmensa riqueza, sí, pero concentrada en poquísimas manos. Mientras tanto, los mineros que se dejaban la piel extrayéndolo vivían en la miseria más absoluta. Este es precisamente el pueblo roto del que hablábamos antes, una desigualdad estructural gigantesca. Y claro, tanta tensión acumulada tenía que estallar por algún lado, y lo hizo de la forma más trágica posible, en 1907. Con la matanza de Santa María de Iquique. Semejante herida social forzó un cambio drástico. Esto culminó en la Constitución de 1925 y en la creación de algo vital, la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción. Porque, geopolíticamente hablando, la verdadera soberanía no es solo tener una bandera bonita, es tener la capacidad industrial de procesar tus propios recursos. La Corfo nació justo para eso, para crear una base industrial y evitar que el país siguiera siendo una simple colonia subordinada a las metrópolis extranjeras. 2. Peones en el tablero, importando ideologías. Y aquí es donde la cosa se complica a nivel global. De repente, la nación dejó de exportar solo minerales y empezó a importar ideologías a una velocidad de vértigo. Bienvenidos a la Guerra Fría. El cono sur entero se volvió una auténtica obsesión para las dos superpotencias. Fijaos, por un lado tenemos a Washington ejerciendo una influencia colosal, respaldando un reformismo estructural para contener al comunismo. El ejemplo perfecto es la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva, financiada a fondo por la Alianza para el Progreso de Estados Unidos. Pero, por el otro lado, estaba la influencia arrolladora de Moscú y La Habana, impulsando la izquierda marxista. Y ellos no querían una simple reforma, buscaban una ruptura revolucionaria total. Fue un choque monumental. Básicamente, el país se convirtió en un tablero de ajedrez altamente inflamable, donde las potencias movían a sus peones sin importarles lo más mínimo el coste humano a nivel local. 3. El sueldo de Chile. El salvavidas de Cogue. Entonces, ¿qué es exactamente esto del sueldo de Chile? Pues bien, es el término que se usaba para describir los ingresos vitales, totalmente irreemplazables, que venían de la minería del cobre. No estamos hablando de una exportación más, no. Para los analistas y para el propio Estado, el cobre era la llave maestra. Era el paso innegociable si querían ser verdaderamente independientes a nivel económico. Durante décadas, enormes corporaciones extranjeras habían controlado toda esta riqueza, llevándose los beneficios fuera. O sea que la lógica era simple pero contundente. Quien lograra el control soberano del cobre tendría en sus manos el destino económico y político de toda la nación, alterando de paso el equilibrio de poder en todo el hemisferio. Fijaos en este gráfico porque es revelador. Las exportaciones de cobre dominaban la economía de forma tan abrumadora que todo lo demás quedaba reducido a una porción minúscula.
Entender esta dependencia estructural es clave para comprender por qué nacionalizar el cobre no era un simple ajuste burocrático, en absoluto. Era, a todos los efectos, una declaración de guerra geopolítica contra los intereses corporativos extranjeros. Para un país en vías de desarrollo, intentar arrebatarle el control del pilar central de su economía al bloque capitalista era un desafío directo a la hegemonía mundial. Las apuestas estaban por las nubes y alterar este monopolio económico iba a tener sí o sí consecuencias sísmicas a nivel global. 4. La vía al socialismo. ¿Sueño soberano o peón global? Así llegamos al año 1970. Salvador Allende gana las elecciones y pone en marcha la monumental nacionalización del cobre. Y aquí se abre uno de los debates analíticos más fascinantes de la época. ¿Fue esto un acto heroico y puramente soberano, o venía ya inevitablemente atado a la influencia soviética y cubana? Analistas como Marcelo Gullo nos plantean un dilema tremendo. Argumentan que, claro, nacionalizar era una necesidad absoluta para que el país financiara su propio desarrollo. Pero, al hacerlo en medio de la paranoia bipolar de la Guerra Fría, tenemos que preguntarnos, ¿tenía Allende un margen de maniobra real? ¿Era posible forjar una tercera vía verdaderamente independiente? ¿O la inercia del conflicto global obligó al liderazgo a apoyarse en el bloque soviético, convirtiendo al país en un peón dentro de un juego muchísimo más grande que sus propias fronteras? 5. Asedio y quiebre final. El punto de quiebre de 1973. Al final, el tejido mismo de la sociedad no aguantó y se desgarró por la acción de dos fuerzas simultáneas. Para ser rigurosos, tenemos que mirar ambas columnas de esta tabla. Por un lado, tenemos un asedio externo que fue implacable y fríamente calculado. Esto es historia documentada. La administración de Richard Nixon impuso un asfixiante bloqueo económico con la intención explícita de hacer gritar a la economía, mientras la CIA financiaba activamente a la oposición. Pero por otro lado está la polarización interna. La sociedad chilena se fracturó desde dentro con una radicalización brutal. Hubo niveles extremos de violencia en las calles, ocupaciones forzadas y una parálisis institucional completa por el choque frontal entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es fundamental mantener esta doble visión, el peso aplastante de un imperio castigando la disidencia, sumado al trágico colapso interno de una sociedad que sencillamente perdió la capacidad de encontrar consensos democráticos básicos. Y estos síntomas catastróficos que veis aquí definen a la perfección cómo estaba el país en 1973. Era una olla a presión. Hablamos de una hiperinflación galopante que destrozó el poder adquisitivo, desabastecimiento crónico, enfrentamientos diarios en las calles, la violencia política se había normalizado. Y lo más grave, un bloqueo político total. El Estado literalmente dejó de funcionar. Las instituciones colapsaron por completo, dejando a los ciudadanos atrapados en medio del desastre económico y la violencia urbana. Era la realidad dramática de una nación totalmente paralizada, asomándose al abismo, a punto de cruzar el umbral hacia su momento histórico más oscuro. Las fuerzas internas y externas finalmente detonaron. Así que, viendo la fuerza arrolladora con la que intervinieron las superpotencias y la tremenda fragilidad de las instituciones internas, la gran pregunta sigue flotando en el aire. ¿Puede un país pequeño, con recursos estratégicos clave, ser realmente soberano si decide desafiar al imperio de turno en plena conflagración global? ¿Había de verdad alguna posibilidad de lograr una independencia económica sin caer inexorablemente en las garras de Washington o en la dependencia de Moscú? Es una de esas preguntas incómodas que resuenan muchísimo más allá de aquel 1973 y que nos obliga a replantearnos cómo funciona realmente el poder en el despiadado tablero internacional. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido El siglo XX y el sueño de la vía chilena.